En este estudio, como decía, vamos a hablar acerca del aborto. ¿Cuál es la respuesta bíblica acerca de este tema? Y como ya hemos comentado en cada estudio, vamos a ir viendo a lo largo de las semanas temas relacionados a lo ético, a lo moral, temas más controversiales, más contingentes con respecto a lo que está sucediendo no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Así que, como siempre, cualquier comentario, opinión, la idea es que entre todos podamos ir complementando el estudio. Y antes de comenzar, vamos a hacer una oración para que sea Dios dirigiendo todo lo que hagamos en esta tarde, que sea Él enseñándonos, que podamos desarrollarlo en paz, en comunión y que podamos aprender a la luz de su palabra. Amén. Así que lo invito a orar. Amado Padre, nos dirigimos ante ti, agradecidos porque hasta este momento has sido con nosotros. Y tu promesa nos dice que seguirá siendo así. Gracias porque hemos podido ver tu fidelidad en nuestra vida, misericordias renovadas día tras día, Señor. Y si estamos aquí reunidos, Señor amado, si podemos escuchar este mensaje, este estudio, es porque tú nos has sostenido en todas las áreas, Señor. Gracias porque sé que esa ha sido así en la vida de mis hermanos, Señor. Y también porque el poder estar acá es un privilegio, Señor amado, reunirnos alrededor de tu palabra, poder conversar en paz, en libertad, Señor, acerca de tu verdad, Señor amado. Es realmente un privilegio, Dios. Por eso te pedimos que hoy día nos enseñes. Somos tus discípulos, eres tú nuestro maestro, somos alumnos tuyos y queremos escuchar tu voz, tu enseñanza, tu palabra, Dios. La única verdad que prevalece es la tuya, Dios. Conversábamos la semana pasada y hablábamos acerca de tu verdad, una verdad absoluta. Tu palabra nos dice que pasarán los cielos, la tierra, todas las cosas, pero hay algo que se mantendrá firme y esa es tu palabra. En ti, Señor, en el cual no hay Dios, no hay sombra de variación, como dice Santiago, Dios. Gracias porque tu verdad es absoluta, Señor amado. Tenemos una verdad firme como ancla, Dios, algo que nos realmente nos hace descansar. Gracias porque no cambia, Señor, porque tu amor no cambia, tu justicia no cambia, Dios. Gracias, Señor, por eso. Que en esta tarde podamos aprender cada vez más de ti, que podamos empaparnos de tu palabra, Señor. Háblanos y enséñanos, Señor. Ayúdanos no solo a entender tu verdad, no solo a hablar de ella en estos espacios, sino por sobre todas las cosas a vivirla, Dios. Que tu verdad sea la que nos transforme y por medio de ella, Señor, pueda dar frutos nosotros. Gracias, Señor amado, por esto. Sé que será una tarde maravillosa, aprenderemos de ti, Señor, será de mucha edificación, Señor, y va a enriquecer nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Como decía, vamos a hablar hoy día acerca del aborto. Hemos tenido otras oportunidades presenciales, tanto acá como allá, y en otras oportunidades también en conjunto hemos hablado acerca de estos temas. em, pero hoy día vamos a enfocarnos directamente en esto, no tan superficial, sino ir un poquito más profundo, conversar cuál es la respuesta bíblica ante esta problemática, el aborto, y también vamos a hablar un poquito acerca de los argumentos que se ocupan o los que más se tienden a ocupar para defender el aborto y si realmente tiene cabida bíblicamente el aborto dentro de las verdades que defendemos. O por el contrario, la Biblia da una respuesta negativa ante esto que cada vez avanza más en el mundo, cada vez son más los países que lo aprueban, no solo en algunas causales, sino de manera libre, ¿sí? Así que vamos a ir conversando sobre esto. Vuelvo a repetir, cualquier comentario, opinión que quiera agregar, hágalo con total libertad. Dudas, cuestionamientos o preguntas son totalmente válidos. Esa es la idea, que puedan surgir aquí en medio de este estudio. Así que vamos a abrir la presentación. Un segundo. Dios bendiga también a los hermanos que están en Facebook conectados. Como decía, vamos a hablar acerca del aborto. Es un tema bien controversial, ¿sí?
como la gran mayoría de los temas que vamos a ir tratando a lo largo de esta serie de estudios. Em, y tiene mucha relación con respecto a la ideología de género. ¿Por qué? Porque uno de los postulados que defiende la ideología de género, ya hemos conversado un poquito sobre esto en los estudios pasados, y hay temas que se van a ir relacionando, van a estar conectados o presentes en toda la serie de estudios. Uno de ellos es lo que conversamos la semana pasada, es el tema del relativismo. ¿Por qué va a estar presente en todos, casi todos los temas que vayamos a ir tratando? ¿Por qué? Porque el relativismo es la base moral, digo entre comillas, moral, de esta sociedad. La sociedad descansa en una moral relativa. Eso quiere decir que va cambiando, va variando, se va adecuando, se va modificando de acuerdo a las necesidades, a las preferencias personales y subjetivas de una sociedad en particular en un tiempo particular. Muy por el contrario, la postura bíblica que defendemos, que no existe una moral relativa, sino una moral absoluta, que descansa en una verdad absoluta que es bíblica, entregada por Dios. No solo un ser moral, sino un ser eternamente y perfectamente justo y santo. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que es una moral y una verdad correcta, no desviada, justa, perfecta, santa, en el perfecto equilibrio entre amor y justicia. ¿Sí? Es lo que necesitamos. Por lo tanto, esta realidad relativa va a estar presente en la mayoría de los estudios que vayamos teniendo. Entonces, el aborto se relaciona directamente con la ideología de género, porque la ideología de género, una de las cosas que promueve es esta idea de libertad. Nadie puede decirte quién eres ni lo que puedes hacer en todo sentido, y eso incluye tu propio cuerpo. La frase célebre, mi cuerpo, mi decisión, ya vamos a responder un poquito a las frases más comunes que escuchamos con respecto al aborto. Vamos a dar una perspectiva bíblica, una respuesta bíblica a eso. Entonces, el aborto se relaciona directamente a la ideología de género porque es uno de sus postulados, la libertad en cuanto a la reproducción. Claramente el aborto va un paso más allá de la reproducción y es no una libertad sobre la reproducción, sino sobre la vida de otro. En este caso, un bebé. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto y primero vamos a ver qué es ese aborto, qué significa la definición. Por diccionario, es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto esté en condiciones de vivir fuera del vientre materno. ¿Sí? ¿Quieren comentar algo? Sí, tiene No sé como si soy yo, pero no escucho. es la voz. ¿Me escuchas? No, eso. Está como un poquito cortada, nada más. Un segundo, deme un momento. Amén. Por ahora, ahí se escucha un poquito mejor. ¿Sí? Perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Ahora voy a estar con mucha calor porque tuve que cerrar la ventana y cambiarle. Entonces, vamos a tener aquí un sauna aquí adentro. Pero entonces el aborto es una interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión, el feto o el niño o el bebé esté en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Vamos, antes de adentrarnos en todo este tema, a aclarar que el aborto involuntario no está dentro de la discusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es involuntario. Porque no tiene control, no hay una decisión previa, no hay una premeditación, no, simplemente sucede por una serie de circunstancias que puedan acontecer. Entonces nos vamos a referir y hablar directamente acerca del aborto voluntario. Sobre eso vamos a hablar. Aborto, entonces, es una interrupción del embarazo. Directamente antes de que el niño nazca, antes de que salga y pueda vivir fuera del vientre materno. La discusión está en qué sentido, en el sentido de que hoy día se alega el derecho de poder decidir en qué momento se puede interrumpir ese embarazo de manera voluntaria por una serie de posibilidades. Incluso ciertas discusiones ni siquiera incluyen alguna
alguna condicionante, simplemente por el deseo propio de no querer terminar el embarazo, ¿sí? Es bien particular cómo ha ido avanzando la discusión acerca del aborto. Y esto ha sido comprobado y esto se discutió y se conversó antes de que sucediera. Y es que las primeras discusiones fue despenalizar el aborto en algunas causales. Y cuando comenzaron las discusiones hace par de años, que no fueron muchos, esto ha avanzado muy rápido, pero hace al menos 10 años, la discusión era sobre ciertas causales. Y muchos ya allí visionaban hacia qué nivel iba a ir avanzando la discusión. ¿Por qué? Porque lo mismo sucedió en los países que actualmente hay aborto libre. Y es que el aborto en causales dio, la aprobación del aborto en causales dio pie para la aprobación del aborto libre. Y eso estadísticamente está comprobado por todos los países que hoy día tienen aborto libre. Comenzaron simplemente como una discusión de aborto en causales particulares, la inviabilidad del feto, el peligro de vida que pueda correr la madre o el caso de violación, que son las tres causales más comunes. Em, todos los países que actualmente tienen aborto libre, su discusión comenzó con las tres causales o con alguna o algunas de ellas, ¿sí? Y esto dio pie rápidamente a una aprobación del aborto legal. Eh, Partió en Europa avanzando rápidamente y aquí en América Latina cada vez son más los países que aprueban el aborto. De hecho, hace un par de años las estadísticas o la discusión era los países que hoy día aprueban el aborto, que son hace un par de años no eran muchos, se miraba de mala manera los países que aprobaban el aborto. Sin embargo, hoy día es al revés la situación. Se mira en mala manera los países que aún no aprueban el aborto libre o en alguna de sus causales. Aún hay países que no aprueban ningún tipo de aborto, ¿sí? Entonces, el aborto, en este sentido, es una interrupción voluntaria, de acuerdo a la discusión, algunas en ciertas circunstancias, como la inviabilidad del feto, el riesgo de vida de la madre o el caso de violación o incesto, y en algunas otras discusiones sin ninguna consecuencia, sin ninguna circunstancia, simplemente aborto libre. También allí dentro de esa variante hay algunas otras a las 12 semanas, a las 24 semanas, a los 3 meses, 4 meses, 6 meses, incluso hasta en algunos países a horas antes del parto. Es la discusión que defienden algunas personas. Cuando nos enfocamos en discutir sobre el aborto, tenemos que aclarar ciertos puntos de vista y ciertas perspectivas antes de hablar de aborto, porque cuando hablamos de aborto, no hablamos de una mujer que decide, no hablamos solo de una mujer que quiere decidir en qué momento interrumpir el embarazo. La discusión siempre se centra en eso, en la mujer. Es que la mujer, si está, corre riesgo, es que la mujer no puede hacerse cargo del bebé, es que la mujer fue violada, es que la mujer no tiene una situación socioeconómica apta para poder darle una correcta vida al bebé. Sin embargo, nunca está en posición de discusión el niño, el bebé. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad hoy día ve al bebé, a un niño en el vientre materno, como un saco de células. Y así de relativa funciona. Vuelvo a repetir el tema del relativismo, cómo funciona el relativismo en nuestra sociedad. Cuando hablamos, por ejemplo, de sociedades o grupos que están a favor o que defienden la vida animal, dan la vida por un huevo de águila que está en peligro de extinción, por ejemplo. Y juntan firmas y hacen movimientos por ello, porque necesitan estar en preservación y todo el asunto, o otros más extremistas se amarran a árboles milenarios para que no sean talados, porque son importantes y todo el tema, y porque defienden la vida y es importante, pero se habla de un bebé en el vientre materno. No, 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 eso no es vida, eso es un saco de células simplemente. ¿Cómo cambia el discurso? Inmediatamente. No pasa un segundo y Cristóbal, alguien cambia la perspectiva de vida. Un animal sí es una vida y hay que defenderlo, y no importa si es un huevo o si, no sé, es un embrión de un rinoceronte blanco que está en peligro de extinción, tiene que ser defendido y preservado, pero
cuando se habla de un niño, no, eso no es una vida en un niño. Fija Cristóbal, cómo cambia el discurso. ¿Sí? ¿me escucho o no? ¿O me escucho muy bajo? Sí, se escucha. Un poquito de ruido, pero se escucha. Ya, disculpa, que aquí hay un poco de viento. Oye, un poco así como para contextualizar a la realidad de Chile, hace un par de semanas atrás nomás, acá se votó en la Cámara la despenalización del aborto hasta las 14 semanas, aborto libre. Y Sí. por suerte eso se rechazó. Y respecto a lo que tú decías y comentabas del, del tema que en el fondo el sentido común se ha perdido, yo recuerdo un par de años atrás un senador de la República, no sé si tenga que decir el nombre, pero en la misma semana él presentó el proyecto acerca del aborto acá en Chile y en la misma semana también estaba presentando un proyecto de ley para que se prohibiera el rodeo. Entonces, es un poco lo que tú dices, la vida de una vaca vale más que la de un niño. Y uno lo dice y lo presenta en este contexto, porque somos cristianos, nos parece un poco ridículo. Pero si tú lo hablas frente a la sociedad y cómo lo presentan, tú eres el ridículo, porque eres. Es verdad, ahí podemos ver otro caso muy cercano, como decía Marco, de el nivel de relativismo en el que vivimos. Es, llega a ser hasta absurdo en cierto sentido, la, la decadencia moral, cómo hay un sesgo gigante acerca de las verdades. Eh, ¿Cómo es posible que una persona dé su vida por un árbol que lo considere más importante que un bebé, que un niño? He escuchado, y hace un tiempo atrás, más un año, un poquito más de un año, salió un comercial de gente que aprobaba el aborto, y era una mujer que estaba embarazada, que su niño estaba a punto de nacer, y ella decía, yo debo tener el derecho, es parte del derecho de un ser humano, que una mujer tenga el derecho, y ella daba su propio ejemplo, a sí misma, que si ella, 5 minutos antes del parto, decide no querer tener ese niño, que ese derecho se respete. Literalmente lo que estaba diciendo esa mujer en ese comercial, celebridades famosas de Estados Unidos, actrices, era que ella tenía el derecho de matar a su hijo aún 5 minutos antes de nacer. Que eso es un derecho universal. Así lo presentan. Pastora. ¿Se escucha? Sí, aquí bien. Mira, yo quería contar la experiencia porque que tuve años atrás, conversando con un ginecólogo, un profesional cristiano, era ginecólogo, y compartíamos un devocional y él le llamó mucho la atención el Salmo 139. Él no sabía que en ese salmo decía: mi embrión vieron tus ojos. Entonces ahora que dice Marco que se estuvo a punto de aprobar una ley para abortar un niño de 14 semanas, bíblicamente es un ser humano, tiene valor la vida. Y quiero mencionar un poquito algunas líneas de ese salmo, porque bíblicamente Dios no apoya el aborto, primero, porque Él es el dador de la vida, porque el hombre está hecho a imagen y creación de Dios, ¿ya? Es un ser humano. Tú dices, tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno, o sea, está hablando de un bebé que se está gestando en el vientre de su madre. Te doy gracias porque has distinguido con portentos y son maravillosas tus obras. Es decir, un ser humano es una obra maravillosa de Dios. No se te oculta mi osamenta cuando me iba formando en lo oculto y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Y aquí dice este versículo que le llamó mucho la atención a este médico ginecólogo. Tus ojos veían mi embrión, se escribían en tu libro, redefinían todos mis días antes de llegar el primero. Es decir, ya ahí plantea el salmista que todo ser humano, Dios tiene un propósito con él. Los profetas también hablan de esto. Dice, antes que me formase en el vientre, dice, yo te conocí, le dijo el Señor a Jeremías, y te di por profeta en las naciones. Entonces, la enseñanza bíblica sobre la vida es como el gran don de Dios. Dios nos da la vida, fuente de toda vida corporal, que Él mismo sustenta hasta llevarla a su perfección en la eternidad. Nos hace pensar en el compromiso que Dios tiene con la vida intrauterina.
a la que Dios ve desde su comienzo con mirada amorosa. Dios elige y nos llama, y él dice que nos conocía antes de nacer. Entonces nosotros tenemos que caminar en los valores y en los principios. Ahora, el tema que hoy día nos reúne a todos es que el aborto es un homicidio. Se está matando una vida. Al que le dijo, tenía 2 hijos, y para ilustrar un poco, uno 18 y otro estaba en el vientre y no podía sostener a los 2. Entonces quería hacer un aborto y le dijo, mate el de 18 porque él ha vivido, pero el que está en el vientre aún no ha tenido la oportunidad de estar aquí en la vida así, de vivirla. ¿Te das cuenta? Entonces es como matar un ser humano de 18 años a matar a un niño que está formado en el vientre, que Dios lo colocó ahí, que Dios tiene un propósito, es lo mismo. Cuando nosotros queremos defender una postura y somos o pretendemos ser cristianos, nosotros debemos ampararnos en lo que la Biblia defiende, en lo que la Biblia dice. Nuestra brújula moral no es nuestro corazón. Nuestra brújula moral no es la sociedad. Nuestra brújula moral no son los casos terribles de mujeres que han sufrido y que están en situaciones deplorables y que tienen circunstancias terribles. No, no son esas nuestras bases para decidir si algo es bueno o malo, por muy objetivamente mala que verdaderamente sean. Nuestra base moral es las Escrituras. ¿Por qué? Porque es la única fuente que ofrece una moral objetivamente justa, correcta, que responda entre las necesidades humanas del por qué estamos acá, del con qué propósito y del hacia dónde vamos. Son las únicas bases moralmente objetivas que responden y satisfacen las verdaderas necesidades del corazón. Son las únicas bases moralmente objetivas que establecen el correcto desarrollo de la sociedad humana. Sí, solo para defender esta misma postura, comparemos las sociedades que se han construido bajo una moral cristiana y sociedades que se han construido desechando la moral cristiana. Tenemos el caso de una sociedad nazi, tenemos el caso de una China, tenemos el caso de una Rusia, tenemos el caso de ateos tremendamente totalitarios, que destruyeron millones de vidas, como en África o en otros países, que han desechado toda moral cristiana. Son sociedades que han sido casi en su totalidad destruidas. Muy por el contrario, sociedades cristianas que han crecido, que han dado felicidad, que han dado comodidad, que han dado esperanza, que han dado salud, que han dado educación, que es la sociedad que hoy día tanto queremos. La experiencia de la moral objetiva cristiana es la prueba de su veracidad, de su eficacia. Entonces, por eso es importante que el cristiano, al responder o al intentar responder sobre cuestiones como el aborto, la ideología de género, la homosexualidad o cualquier otro tema, nuestra respuesta debe ser lo que la Biblia dice, no otra cosa. Y ese es el punto, porque ¿cuáles son los argumentos más comunes? Son argumentos subjetivos que atacan la susceptibilidad de la persona, que atacan la emoción, que buscan ahí atacar, pinchar el punto débil de la persona. ¿Marco? Cristóbal, ¿sí? ¿Me escucho? Sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya. Porque es importante lo que dices, que nosotros consideramos que la moral descansa en los preceptos de Dios y no en nosotros, porque si no estaríamos en una disyuntiva súper compleja. Es como que si me pasaran un arma y me pusieran a 2 seres humanos delante de mí y me dijeran, escoge, ¿cuál vida vale más? Y nosotros creemos que no tenemos la autoridad moral para decidir qué vida vale más. La vida del hombre está en las manos de Dios, por lo tanto, no tenemos nosotros la capacidad de escoger entre una vida y la otra. Por lo mismo pensamos que cuando hablamos de aborto, como bien dices tú, nos tenemos que remitir a lo que la Biblia opina acerca del tema. No podemos nosotros determinar aquello,
porque la vida, como decíamos, y el valor de la vida está en las manos de Dios, no en las nuestras. Efectivamente. Ahora entonces, ¿cómo responde la Biblia ante esta circunstancia, ante esta realidad acerca del aborto? ¿Sí? ¿Cómo responde la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice? La pastora ya leía, ¿no es cierto?, allí un versículo que también teníamos aquí apuntado. Y justamente la Biblia dice que la vida comienza en la concepción, muy por el contrario de lo que dicen lastimosamente hasta incluso científicos. Em, Algunos no muy respetados por lo demás. Dicen que no, la persona o el ser humano comienza a ser persona en el momento que nace. Eso es una contradicción y ese es el tema de la ideología de género, que ya lo conversamos. La ideología de género descarta los avances científicos que hasta el momento se han descubierto, ¿sí? Que no son teorías, son verdades que se han descubierto. El aborto va un poquito más allá y también descarta los conceptos filosóficos que hasta el día de hoy se descubren o se defienden. La Biblia dice que el ser humano es ser humano en el momento que es concebido. Cuando el espermatozoide entra en el óvulo, esa unión ya establece un ser, una vida separada, distinta de su madre. Un ser humano que comienza a formarse en las entrañas, en el embrión, eh, dentro del vientre materno. Y es lo que justamente leía nuestra pastora, Salmo 139, verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Que la esencia humana o la personalidad, el ser humano, que descansa en esta idea racional, no solo en eso, sino además con la capacidad de poder tener una comunión con Dios, una conexión con Él. Esa idea ya está establecida en el ser humano desde el embrión. Cuando dice vieron tus ojos, habla de personalidad, habla de conocimiento intencional. Eso quiere decir que para Dios ese embrión tiene vida, tiene personalidad, pero no solo eso, sino además propósito. Eso establece vida. Eso no es un saco de células, simplemente. Eso es vida. Ahora, filosóficamente hablando, los que defienden el aborto tienen un problema gigante, porque ¿de qué manera el cuerpo humano saliendo del vientre materno, de qué manera esa salida, esa ruptura, lo que se conoce como dar a luz, de qué manera filosóficamente hablando le concede a ese saco de células humanidad? Los que defienden el aborto no tienen cómo responder. Porque la vida va más allá de un acto biológico, que es el dar a luz, sino del ser concebido genéticamente con una carga distinta a la de su madre. Eso es lo que cuando se establece la unión entre el óvulo y el espermatozoide, esa unión crea una carga genética que es distinta a la de su madre. Es un cuerpo distinto. A tal grado es que el cuerpo constantemente en los primeros 3 meses busca eliminarlo. Porque lo ve el cuerpo de la mujer, ve a ese bebé, a ese feto, como algo ajeno, externo al cuerpo, como un invasor. ¿Por qué? Porque es distinto. Hasta que logra asimilarlo y comienza a desarrollarse correctamente. Entonces, la Biblia ya defiende esta verdad, ya la presenta así, aún antes de que científicamente se comprobara. La Biblia ya lo define. Lo hemos conversado, la Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando habla de eso no se equivoca. ¿No es cierto? Y este es el caso, Jeremías capítulo 1, verso 5. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que naciera te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Cuando leemos este versículo, no solo vemos a un Dios escogiendo seres humanos, sino vemos a un Dios formando personas. No forma saco de célula y cuando nace le pone aliento de vida. No es eso lo que vemos acá. De hecho, en el Génesis, como decía nuestra pastora, vemos a un Dios creando intencionalmente a la humanidad para darle vida y propósito desde sus inicios. Desde sus inicios. Entonces vemos que el acto creador de Dios no comienza cuando da luz, comienza desde esa unión.
desde la concepción, y por lo tanto allí nace un nuevo ser humano. Eso es algo bíblicamente defendido. Eso es lo que la Biblia propone, y eso es lo que como cristianos nosotros debemos aceptar y defender. Como decía Marco, como ya conversaba anteriormente, no descansamos en nuestras propias sugestiones, en nuestras propias percepciones, que más encima no tenemos ningún título que acredite nuestro conocimiento biológico, científico, genético. Debemos descansar en lo que Dios establece en su palabra, y más encima lo que Dios nos ha permitido descubrir de la mano de la ciencia, que por lo demás no es contrario a la Biblia en este sentido, sino van de la par, se unen, se fortalecen. ¿Sí? Pastora. Espero no tocar el tema, estamos hablando del tema bíblico. En cuanto a la vida, en cuanto a los sentimientos de ese bebé, el bebé tiene sentimientos, alegría, tristeza, le afecta lo que le afecta el entorno de la madre. ¿Y cómo lo podemos ver acá? Por ejemplo, Juan el Bautista. En el vientre de su madre, Elizabeth expresó su alegría de saber que su primo había sido gestado en María, porque dice, porque tan pronto llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Lucas 1:48. Lo que había entonces dentro del útero de Elizabeth era una persona capaz de expresar sentimientos. Sería bueno recordar a los legisladores que Jesús en el vientre de la María se le llama ser, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces la vida ya comienza en ese momento que el espermio, ¿cierto?, fecunda el óvulo, y ahí ya comienza, ahí está la vida, ahí hay una, como decías tú, hay una persona que empezó a desarrollar su cuerpo físico, pero su ser interno está ahí, con sentimientos, con sentir alegría. Todo lo que le afecta a la madre le va a afectar al hijo, eso está comprobado. ¿Mm? Así que eso. Sí, efectivamente. Marco. Sí, hay un grupo que se ha difundido bastante en este tiempo acá en Chile que se llama 1.000.000 de firmas por la vida. Yo creo como en 2014, 2013 más o menos existe ese grupo, y hay un ginecobstetra que trabaja en ese grupo y ha dado varias charlas. Y lo bonito que él ha trabajado en Chile en el servicio público, no solo en clínica. Entonces está siempre en contacto y en casos bastante delicados y complejos. Y él mismo dice, o sea, dice, quieren que tratemos a la guagua o al feto, embrión, como quieran llamarle, como cosa, pero resulta que nosotros le hacemos control de signos vitales, le hacemos eco, lo controlamos porque para nosotros, cuando nos llega una mamá embarazada, no es un paciente, son dos pacientes los que tratamos. Y cualquier ginecólogo, sea pro aborto, también, o sea, él sabe que hay dos vidas ahí. Y eso ellos no lo pueden negar, es un hecho. ¿Mm? Efectivamente. Voy a también dar otro ejemplo al respecto de este relativismo que hay con respecto a la mirada del aborto, solo como ejemplo de ese relativismo. Hace muy poco se aprobó una ley que otorga apoyo psicológico a las mujeres que pierden un bebé en el vientre por algún aborto espontáneo, cualquier cosa. La misma Cámara que aprobó ese proyecto, que apoya a mujeres que han perdido un hijo, una persona, también han defendido la idea de que un feto en el vientre de la madre no es una persona. Es particular. Apoyan la idea de matar a un bebé en el vientre, pero al mismo tiempo también la idea de consolar a una mujer que pierde un bebé de su vientre. Doy el caso para ver este relativismo que hay entre nuestra sociedad, ¿sí? Es triste. Es triste ver cómo la vida humana ha sido degradada a un saco de células, que es el término que se ocupa. No somos un saco de células. Si fuese así, moralmente hablando, ¿qué me detiene para poder asesinar a un hijo que ya es mayor de edad? O un hijo que tiene 5 años, pero ya no puedo hacerme cargo de él. Si solo es un saco de células. ¿Cuál es la diferencia, moralmente hablando, de acuerdo a esta moral relativa? Ninguna.
¿Por qué? Porque no hay una verdad objetiva. Porque todo puede cambiar, todo es maleable. Amén. ¿Qué más dice la Biblia? Que es Dios el que concede y quita la vida. Pastora, ¿quería agregar algo antes? Encontré este texto, precisamente ella habla y usa la palabra aborto, por eso lo quiero mencionar, pero escuchen, dice, y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano será castigado. Más, espérate, se me fue, disculpen. ¿Eso es Aquí Deuteronomio? está, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere al marido de la mujer y juzgare los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida. Esos Por números. violencia, si eso está en Éxodo, capítulo 21, 22. Éxodo, capítulo 21, 22, ahí habla de esto. O sea, esto es violencia intrafamiliar. Aquí hay una mujer que está embarazada y que si ella aborta producto de eso hay una sanción. Y si muere, pagarás vida por vida. Esto para el valor de la vida de un niño que está en gestación. Me llamó la Es, atención ese texto. hoy día veía un video de católicos y cristianos que están a favor del aborto y argumentos que daban. Muy malos argumentos por lo demás. Pésimos, ¿sí? Muy malos, muy malos, muy malos. Y ocupaban ese texto. Ocupaban ese texto de muy mala manera también. Y lo que decían, y es una verdad, que la Biblia no menciona la palabra aborto. Técnicamente esa traducción, justamente el ejemplo que da usted, no menciona textualmente el concepto de aborto y no hay más fuera de ese. Fuera de ese caso, no hay otro más. Pero si la Biblia no lo prohíbe porque no lo dice. Eso es un error gigantesco. ¿Sí? La Biblia tampoco dice textualmente que yo no puedo ir a un banco con un arma en mano y robarme millones de pesos para satisfacer mi necesidad económica. La Biblia no me lo prohíbe textualmente. ¿Pero está mal? Sí, está mal. Porque la Biblia me da ciertos principios y parámetros para establecer las directrices morales y éticas de cualquier acto, aunque la Biblia directamente no lo mencione. La Biblia no dice que consumir cocaína hace mal y que es pecado. ¿Y lo es? Sí, lo es. ¿Por qué? Porque daña, porque hay un concierto de principios bíblicos que nos delimitan ciertas cosas, aun cuando la Biblia explícitamente no las menciona. Ahora, ¿la Biblia habla del aborto? Sí, lo habla. Para entender, y vuelvo al primer punto, para discutir este tema debemos hablar de lo que la Biblia dice, no de lo que nuestras percepciones dicen. El aborto es la interrupción. Nos suena fuerte cuando uno dice la interrupción del embarazo antes de que el niño pueda sobrevivir fuera del vientre, sea voluntaria o involuntaria. Eso es el aborto. Pero en la práctica, en la clínica, ¿qué es el aborto? Por ejemplo, es romper el cráneo del bebé dentro del niño y succionar su cerebro o succionar el cuerpo entero del niño. Eso es aborto en la práctica. Un tipo, por ejemplo, de aborto. Eso es. Suena distinto, no es la interrupción del embarazo antes de que... Suena distinto a cuando uno lo ve en la práctica. ¿Por qué? Porque es asesinato. La definición del aborto es en sí mismo un eufemismo. Para que no suene tan fuerte. Porque es asesinato. Si alguien que está viendo acá, o que tal vez no apoye el aborto directamente, pero está en duda de si el aborto es correcto, lo invito, bajo su propia responsabilidad, a ver videos e imágenes de abortos. Y decir luego de eso si acaso eso no es un asesinato. Si el aborto es un asesinato, y lo es, porque estamos hablando de interrumpir la vida de un ser humano, no importa si es antes de nacer o después de nacer, sigue siendo un ser humano. Antes de nacer es un derecho universal, después de nacer es homicidio. ¿En qué momento eso cambia? No debería. Es asesinato. Entonces, si el aborto es un asesinato, la Biblia sí habla del aborto y lo condena tajantemente. Cuando la gente dice que la Biblia no menciona la palabra aborto, pero sí condena el asesinato, y eso es el aborto. Asesinato. Y es al respecto, la Biblia dice que solo Dios tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Job 12:10, la versión PDT, la vida de todo ser viviente está en manos de Dios.
dependen de Él a cada momento para que les dé su aliento. Y Samuel, 1 Samuel 2:6, el Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja la tumba y a otros levanta. Esta idea de que Dios es el creador significa que está en su mano también la potestad de dar o quitar vida. No aplica nuestros principios morales sobre la persona de Dios. Son distintos. ¿Por qué? Porque Él es el creador y está fuera de nuestro, porque somos criaturas finitas. Necesitamos legislarnos bajo ciertos principios morales y legales. Dios es soberano. Sí, es soberano. Él tiene plena potestad sobre vida y muerte. Entonces, este principio que nos dice que no está en nuestra jurisdicción poder decidir quién vive y quién muere, sino antes la propia ley de Dios nos establece aquello. Como por ejemplo sucedía en la antigüedad. Aquel que hace cierta cosa deberá pagar con su vida. Ahí no está aplicando una propia intención personal, sino la justicia dada por Dios, que en sí tiene potestad sobre vida y muerte. No nosotros. Ahí es distinto. Pero nosotros decidir voluntariamente quién vive y quién muere, eso es atribuirnos responsabilidades que no nos corresponden. Y echarnos encima un juicio cara a cara que vamos a tener delante de Dios y respuestas que no vamos a tener de dónde sacar. Amén. La Biblia prohíbe la muerte. Éxodo 20:13, puse la versión NTV y no la 1960 a la que estamos acostumbrados, porque toda la revisión Reina Valera de todas sus derivantes dice no matarás. Eso dice. Y así estamos acostumbrados a escuchar. No matarás. Y muchos dicen, es que la Biblia dice no matarás, sí, efectivamente, pero establece ciertas licencias dentro del no matarás. Por ejemplo, el ojo por ojo en el Antiguo Testamento, o cuando Dios pide al pueblo que extermine o destruya ciertos pueblos paganos. Sin embargo, la traducción correcta no es no matar, ¿sí? No es no matar. Sino no asesinar. ¿Y cuál es la diferencia entre matar y asesinar? Que el asesinato es un acto deliberado, consciente, injustificado, ¿sí? Y que no tiene ninguna licencia, ningún permiso. Es un acto egoísta, es un acto premeditado, ¿sí? No descansa sobre ningún precepto de justicia, como si la idea, por ejemplo, si cerramos en matar, claramente hay una cierta decepciones bíblicamente, por ejemplo, si es en defensa propia, o el mismo caso que daba nuestra pastora, si había un asesinato, esa persona debía pagar con su propia vida, ahí alguien está matando a otra persona, pero eso es aplicar justicia técnicamente. Entonces, ¿dónde queda el concepto de no matar? ¿Se puede o no se puede? Bíblicamente, el mandamiento no es no matar, es no asesinar, ¿sí? Y el aborto es un asesinato porque primero es injustificado. No hay absolutamente ninguna circunstancia que a nosotros nos permita asesinar a un niño dentro del vientre. ¿Sí? Pastora. Cortito, lo más terrible de todo esto que lo encuentro cruel, lo encuentro injusto, por decir algo, por decirlo suave, ¿ya? Alguien que no se puede defender. Sí. Eso es terrible. Es un bebé, es una persona que se está gestando, que sabemos que Dios lo colocó ahí, ya hemos hablado, mi embrión vieron tus ojos, pero es una persona que merece vivir como nosotros tuvimos la oportunidad de vivir y llegar a este mundo. Entonces, eso a mí, no sé, me conmueve, porque es un ser inocente. Mira, lo que dice también el Salmo 22, que lo tenía apuntado, dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, le está diciendo a Dios. Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado de que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Es decir, lo leemos en otra versión, dice, tus brazos me recibieron cuando yo nací. O sea, para que vamos viendo lo grave y lo terrible que es asesinar a un ser humano
sin tener esa contemplación. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Cuánto dolor provocará a Dios ver que tantos niños, porque no son pocos, miles y miles de niños que tendrían que haber vivido. ¿Por qué? Porque a lo mejor traían una malformación, porque no iban a ser personas exitosas, porque tenían algo en su cuerpo y decidieron matarlo. Entonces, es triste pensar eso, solo pensar a mí me entristece mucho. Dios nos ayude a que esto también despierte la conciencia entre muchas personas que van a ver estos videos. Si hay alguna mamá que está esperando un bebé en este minuto, puede darse, decirle que le dé esa oportunidad a ese bebé, que hay muchas formas de poder criar un hijo si no tiene los recursos. Hay muchas familias que quisieran tener un niño y darle todo el amor, que a lo mejor usted se siente limitada y Dios le va a ayudar. Sí. Es una verdad. Me gustaría que los que son padres miraran a sus hijos y se preguntaran en qué momento ellos se convirtieron en sus hijos. ¿Cuando salieron de su vientre? ¿Por qué les pusieron nombre antes? ¿Por qué, como decía Marco, lo cuidaban antes? ¿En qué momento fue su hijo? ¿En qué momento comenzó a ser su hijo? ¿En qué momento comenzaron a sentir cariño o preocupación por él? ¿Desde que se enteraron? Marco. Que tampoco hay que ignorar algo que tú ya lo habías comentado. Esto viene de la mano con la ideología de género. La ideología de género es algo que nació de afuera hace muchos años atrás y que está muy planificado. Lo que le hacen creer mucho a la gente que esto es como una lucha que nace desde abajo, desde el pueblo, y no es así. Y también recordar que la industria de las clínicas abortivas en el mundo mueven millones y millones de dólares. Por eso ellos mismos financian a muchos grupos para que intervengan en ciertos países y comiencen a promover estas ideas. Hay mucha plata detrás de esto. Sí, también uno dice, ¿cómo alguien puede ser tan inhumano para lucrar con algo así? Y lo hay. Y es un gran negocio. Entonces, también ahí hay un interés económico. No es solo un tema de libertades y de ideología. También esto está manchado por plata. Llega a dar asco el enterarse a qué punto o hasta qué punto es capaz de llegar el ser humano por poder, por dinero. El aborto es... Ni siquiera se compara con otro tipo de prácticas que se hacen con tal de conseguir eso. Es verdad, vamos a comenzar un poquito más adelante sobre el tema de estas clínicas de aborto y todo, o el movimiento aborto, pero las clínicas abortivas en el mundo son gigantescas. Hay muchísimas, ¿sí? De hecho, para que se hagan una idea, hay casi el doble de clínicas abortivas en el mundo que sucursales de McDonald's en el mundo. Y uno piensa McDonald's hay en todos lados. Están en todos lados. Pero clínicas abortivas en el mundo hay casi el doble de más. ¿Sí? Es muchísimo, muchísimo más. ¿Sí? Las tres causales que en muchos países están permitidas, incluyendo acá, también tienen hay cosas detrás. ¿Sí? Hay cosas detrás de estas tres causales, ¿sí? Porque, como decía al principio, esto es la puerta para el aborto libre y esto no es ninguna propaganda, ni nada. Esto es lo que ha sucedido en todos los países que tienen aborto libre. Así ha funcionado, así sucede. Y nuestro país no es tampoco algo ajeno a esto. Primero se aprobó uno y luego comenzaron a lanzar proyectos para aprobar lo otro. Riesgo de la vida de la mujer. Primero que nada, los países que prohíben el aborto 100% son poquísimos, poquísimos. ¿Por qué? Porque cuando el bebé está muerto, eso es permitido en casi todos los países. Que pueda ser retirado el bebé del vientre antes de llegar a término de embarazo. ¿Por qué? Porque el bebé está muerto. Eso no es aborto porque no se interrumpe la vida. Y eso no entra a discusión, ¿sí? Y hay mucha gente incluso que alega por eso. Y el argumento que gritan es que, pero si el bebé viene muerto, primero eso no es aborto. ¿Por qué?
porque no fue interrumpida su vida de manera intencional. Simplemente falleció dentro incluso se ocupa el término fallecer, y eso habla de otro tipo de relativismo. Se habla de fallecer, se considera y se le da sepultura. Eso es una persona, eso es un ser humano. Pero en otros casos no. En otros casos no. Es que el nivel de relativismo es tremendo. Entonces, cuando el bebé está muerto, fallece dentro, y eso no es aborto porque no se interrumpe por causas naturales, digamos, hablando. Y no está prohibido extraer el bebé dentro del vientre. Eso en la mayoría de los países, no importa el nivel de legislación de aborto que tengan, eso es permitido. Ahora, si el bebé está vivo, pero la mujer corre riesgo, pongámonos el caso. La mujer está embarazada, pero tiene cáncer y necesita hacerse una quimioterapia. Y por la quimioterapia su bebé probablemente muera y tenga que abortar. Son temas que entran más allá del aborto mismo y tienen otro tipo de discusión. Son un poquito más sensibles, un poquito más complejos, porque hay dos vidas en juego, ¿sí? Ahora hay casos particulares y siempre digo, los casos particulares tienen respuestas particulares, ¿sí? Marco. Cristóbal, este mismo ginecobstetra que yo te comentaba, el mismo decía, antes que acá se legalizara el aborto en 3 causales, en un caso extremo en que la vida de la madre y la del niño esté corriendo peligro, siempre se ha priorizado la vida de la madre. Esto es antes que existiera la legislación acá en Chile, siempre se ha hecho así. Entonces, tampoco es como una cosa tan... Cuando queda en manos del médico, el médico siempre optó por la vida madre, antes que existiera el aborto en 3 causas. Sí, eso es, y así funciona la ciencia. Siempre va a priorizar aquel que tiene más potencial de vida. Siempre se prioriza eso, ¿sí? Es un tema un poquito más complejo cuando hay una decisión de vida y muerte. Es un tema mucho más complejo. Podemos responder con base a la fe. Es que el creyente tiene que tener fe en que Dios puede sanar a los dos. Dios puede hacerlo perfectamente. Sin embargo, médicamente hablando, hay que tomar una decisión. Y pueden ser 3 las decisiones. O salvan al bebé, o salvan a la mamá, o no hacen nada y dejan todo allí que la cosa simplemente suceda como suceda. ¿Sí? Como dice Marco, eso hasta antes de que se legislara ya se hacía y legalmente no tenía implicancias. Por lo tanto, ni siquiera es discutible si acaso eso legalmente es permitido o no. ¿Sí? Y claro, hasta bíblicamente ética, si tiene algún respaldo ético, también puede llegar a ser discutible, ¿sí? Pero el punto es que son temas un poquito más complejos y que responden a otro tipo de preguntas mucho más allá del aborto, como por ejemplo, ¿de qué manera nosotros podemos establecer qué vida es más importante que la otra? Y ahí pasamos al segundo punto de la inviabilidad fetal. ¿Qué nos da el derecho para decir que un bebé que tiene problemas no tiene derecho de vivir? Nada nos da el derecho. Nada. Eso, no sé si alguien sabe cómo se conoce, pero eso se llama eugenesia. Y eso responde a una... Y Marco lo decía cuando hablaba sobre la ideología de género al principio, que tiene que ver mucho, mucho con un tema de control de natalidad. No solo controlar cuántas personas nacen. Y esto así ha estado comprobado por las clínicas abortivas, también ahí sale a la palestra la cantidad de clínicas abortivas y todo el tema, sino además qué tipo de persona nace. Y quizás alguien se dice, pero ¿cómo eso se discute? ¿Cómo eso sale a discusión? ¿El qué tipo de persona puede nacer? Y hermano, esto no es nuevo, esto es antiguísimo. No sé si alguien conoce la cultura espartana. Mucha gente conoce la cultura de la película de 300, Leonidas y así un coso, así gente que hasta le gusta y la encuentra bonita, pero cuando uno comienza a estudiar la cultura espartana, uno se da cuenta que eran bestias. Eran brutales. Y ellos aplicaban la eugenesia. ¿De qué manera? Muy similar a la que se hace hoy día. Si el niño sobrevivía a la caída desde el monte Taigueto, que era muy común en esta práctica, era un monte alto, un risco, se tiraban los niños.
Y el niño que sobrevivía era considerado apto para la vida. Y el que no, qué bueno que no sobrevivió, porque si no, hubiese sido un tropiezo para la sociedad. Los que nacían con deformaciones eran asesinados. Los que nacían con problemas eran asesinados. ¿Por qué? Porque se creía que iban a ser un tropiezo para la sociedad. Porque era una sociedad guerrera y necesitaban tener a los mejores. Eso es eugenesia. Decidir quién vive para preservar una raza en particular. Eso también es lo que aplicó Hitler en su discurso. Por eso mataban a los judíos, a los árabes, a los negros y a otros, porque se consideraban que ellos ensuciaban la sociedad y tenían que prevalecer la raza pura. Eso es eugenesia. Y eso es lo que se pretende también hacer con el aborto. Decidir quién sobrevive y quién no. Y eso no tenemos el derecho. ¿Quién tiene el derecho de decir que una vida es más valiosa que otro? Me encanta la escena bíblica cuando le preguntan a Jesús sobre lo mismo, pero con una connotación un poquito más espiritual. ¿Quién habrá pecado para que él naciera mal? Buscando una justificación para su vida, porque él está viviendo mal. Así pensaban los demás. ¿Su padre o su madre habrá pecado? ¿Quién habrá sido? Y Jesús le dice, ninguno. ¿Por qué piensan que tiene que haber una razón detrás de esto? Si él nace así, nació para la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios no se glorifica o se manifiesta en un ser humano sano, simplemente. Son más altos sus caminos que los nuestros. No tenemos la potestad de decidir si una persona con problemas físicos, incluso hasta psicológicos, no merece la vida. O sea, pensemos un poquito hasta dónde se ha desvirtuado la conversación de llegar a decir, no, esta persona tiene problemas mentales, no merece vivir, asesínenla. Oye, quiero tocar aquí un tema tal vez un poquito más sensible, más cercano, pero hay personas y conocemos personas que tienen problemas físicos, que nacieron con problemas físicos. ¿Quién hoy día iría y le pegaría un tiro en la cabeza porque no merece vivir? ¿Quién tiene el derecho de decir que ellos no son felices y no pueden vivir? Nadie. Marco quería comentar algo. Sí, Cristóbal, relacionado a lo que tú dices, quería compartir una estadística de España. En España el aborto es libre. Mira, dice, esto es del año 2019, lo cito. Aunque no existen datos oficiales, asociaciones relacionadas con el síndrome de Down estiman que de los 400.000 nacimientos anuales en España, apenas 150 corresponden a personas con síndrome de Down. Uno de cada 700 nacimientos por esta estadística debería ser un niño Down. O sea, claramente la población de niños con síndrome de Down bajó después de que se aprobó el aborto. Entonces, es terrible, es como tú me dices, o sea, ¿qué podría ir por la calle diciendo tú no mereces y hacer esa selección? Sí. Es otro caso de relatividad moral. Mucha gente critica al cristianismo porque deciden quiénes se salvan y quiénes no. Eso es lo que está haciendo nuestra sociedad con el aborto. Y lo critican. Deliberadamente asesinan a un bebé con la libertad de decir es que él no va a ser feliz. Entrevisten, y se ha hecho. Incluso gente con síndrome Down ha ido a estrados a decir y a defender su derecho a la vida. No sé si alguien ha visto casos así, pero he tenido la oportunidad de ver gente con síndrome Down que ha estado delante del estrado defendiendo su derecho a la vida. Porque son felices. Eso es rebajar la felicidad humana, la plenitud humana a una condición de salud. A eso hemos llegado tan bajo. Tan bajo. Violación. También es uno de la punta de lanza del argumento a favor del aborto. Es que piensa en una niña de 11 años que ha sido violada por su tío y está embarazada. El daño que se le va a provocar a esa niña al obligarla a cargar 9 meses un bebé que no pidió y a ser madre de producto de una violación. ¿Qué animal permitiría que una niña pasara por eso? Ese es el discurso. ¿Se fijan cómo lo transforman?
El malvado es uno que quiere obligar a la niña y no ellos que quieren asesinar a otro. Es el discurso, cómo está manipulado, es asqueroso. La manipulación del discurso. Es malo el que defiende la vida, pero es bueno el que la quita. Si la Biblia no, es tremenda. A lo malo le llamarán bueno, y a lo malo, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Van a trastocar, a transformar la moral. Defender la vida hoy día es malo. Quitarla se aplaude. Miles de personas marchando para poder asesinar niños. Sí, qué mayor expresión de democracia, de libertad. Qué personas más empoderadas. Son dignos de imitar. Está bien, eso es un avance de sociedad. Pero gente que dice, no, eso es un niño, es una vida. No, qué retrógrado, qué anticuado, qué animal, qué bestia, qué religioso. ¿Cómo son trastrocados los valores, pastora? Eso, yo conocí un caso de un niño cercano que él ha sido sometido a muchas operaciones y tiene que utilizar silla de ruedas y camina con un burrito. Y él le comenta a su mamá que él es un niño feliz, le da ánimo a ella, que ella sí ha sufrido con el tema del niño de las operaciones, pero le dice, mamá, no te preocupes, yo soy feliz. Y si tengo que usar silla de ruedas es algo que yo lo asumo y eso no me complica a mí. ¿Te fijas? Eso lo está diciendo un niño que tiene todas esas limitantes, pero sin embargo él es un niño feliz que se siente pleno y completo y no se encuentra distinto al resto de los niños. Así que no es un motivo para asesinar a un ser humano que no venga con las capacidades normales, entre comillas, porque no sé qué es normal, porque dentro de este cuerpo hay un ser, un espíritu que está vivo, que puede desarrollarse y puede ser feliz en este mundo. Los niños Down son lo más tierno que hay. Yo escuché el testimonio de ese niño Down, donde él defendía el derecho a la vida. También he escuchado testimonios de niñas que han nacido producto de una violación y las mamás decidieron seguir adelante con el embarazo y la niña da testimonio por la decisión que había tomado su madre, una mujer profesional, ahora grande y completa. Vamos a ver acá un par de, y con esto vamos a terminar, de discursos o argumentos que buscan defender el aborto, pero que cuando uno lo ve objetivamente hablando, no tienen cabida. Amén. Frase muy, 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 muy común, muy típica hoy en día. Mi cuerpo, mi decisión. Es una frase que tiene veracidad, tiene respaldo. Sí, perfectamente. Es tu cuerpo y legalmente nadie prohíbe que hagas nada con tu cuerpo. No está prohibido que hagas lo que quieras con tu cuerpo. ¿Quieres amputarte un brazo y ponerte cualquier cosa? Lo puedes hacer. ¿Quieres cambiarte, no sé, el color de pelo? Puedes hacerlo. Puedes agregar parte a tu cuerpo. Todos son libres de hacer lo que quieran con su cuerpo. ¿Cuál es el problema de este argumento? Que estás hablando del cuerpo de otra persona, de otro niño, de otro ser, de otra vida. Tu cuerpo, tu decisión, pero ese niño no es tu cuerpo, es otra persona y tiene el derecho de vivir, ¿sí? Eso es parte de este argumento que supuestamente le da potestad y autoridad a la persona de poder asesinar a otro niño, aunque esté dentro de su vientre. Ese no es tu cuerpo, es otro. Y tu cuerpo sabe que no le pertenece, por eso pretende expulsarlo en los primeros meses, porque es un agente externo. No pertenece, no tiene tu mismo código genético y probablemente incluso pueda que ni siquiera tenga tu mismo tipo de sangre. Es otro cuerpo. Otra sangre fluye dentro de él. Genéticamente hablando es otro. No eres tú. Ese argumento no tiene validez. Otro argumento, no sé si alguien lo ha escuchado, y es que la maternidad es una elección. Maternidad libre, yo decido cuándo ser mamá. Eso es un sí y es un no. Sí, cualquier persona puede decidir cuándo poder tener un hijo o cuándo quedar embarazada. Sin embargo, si alguien ya quedó embarazada, una mujer quedó embarazada, que aborte no significa que deja de ser mamá. El aborto no quita la maternidad. El aborto solo entrega el cuerpo muerto de un hijo a una persona que no quiere aceptarlo. Eso es lo que hace el aborto. No dejas de ser madre.
Cuando estás embarazada, ser madre no es una elección. Eso es lo que eres. Eso es lo que es y sucede. Y una perspectiva personal, una mirada subjetiva, las intenciones del corazón, no cambian ese hecho. Incluso que puedas abortar legalmente a ese niño, no quita el hecho de que seas madre. El aborto solo te entrega el cuerpo muerto de tu hijo. Nada más que eso, ¿sí? Aborto libre y seguro. ¿Seguro para quién? Porque vemos, no, el aborto tiene que ser libre y seguro. Sí, pero en ese aborto está muriendo un niño. ¿Qué tiene de seguro eso? Nada. Aborto seguro no existe porque siempre muere un niño. Eso no es seguro, eso no es seguridad. ¿Seguridad para quién? Para la madre, pero ¿y el niño? ¿Cuándo piensan en él? Nadie en la discusión del aborto nunca está en tela el niño. Nunca se habla de él. Siempre se habla de la madre, la madre, la madre, la madre, pero y él tiene derechos, tiene una vida. Hay una constitución incluso que lo ampara, pero no se discute sobre eso. Y otro punto también a considerar, se habla de aborto libre y seguro en el sentido de que muchas mujeres mueren en clínicas clandestinas por aborto. Cuando uno mira las estadísticas, porque supuestamente el argumento detrás de aprobar el aborto es no permitir que mujeres sigan muriendo. Ese es el argumento. Pregúntenle a cualquiera persona que está a favor del aborto y presente este argumento. El argumento detrás o la intención detrás es que no mueran más mujeres, porque las mujeres importan. Este eslogan de ninguna menos y todo eso. Está bien, no debe morir ninguna mujer, no es correcto que mueran en situaciones insalubres por mala manipulación de elementos médicos o cualquier otra cosa. Pero el discurso es falso y ese es el problema. No es que menosprecie la muerte de alguien, por ningún motivo, por el contrario, pero el punto del argumento es que es falso. ¿Por qué? Porque cuando uno mira estadísticamente la causa de muerte de mujer, las muertes por abortos clandestinos son ínfimas comparados a otro tipo de muertes. Si realmente a la gente que defiende la vida de la mujer y que apoya el aborto o que marcha por el aborto, ¿por qué no investiga realmente cuáles son las mayores causas de las muertes de mujeres? Por ejemplo, el cáncer de mamas. ¿Y por qué no hacen algo al respecto? ¿Por qué esa lucha en favor del aborto no la redirigen a realmente una de las mayores causas de muerte? Esclavitud, prostitución, trata humana son una de las mayores muertes de mujeres en el mundo. Hambre en otros países, pero eso a nadie parece importarle. Ahí entendemos que la intención real es otra. No es preocuparse por el otro, sino simplemente querer hacer lo que se nos venga en gana. Y otro argumento que, como decía anteriormente, es la punta de lanza del movimiento pro aborto, no se puede obligar a una niña a cargar con un hijo producto de una violación. Quiero dar datos de aquí de Chile. Marco hablaba sobre el año 2019. Allá hay muchos datos del 2019. El 2019 en Chile se registraron 61 casos, que ya estaba aprobado el aborto por violación. 61 casos de aborto por causa de violación. Estaba permitido, no hay legalmente nada lo impide. 61 casos de aborto por violación. No quiero con lo que voy a decir mirar en menos el hecho de que alguien haya violado a otra persona. Es totalmente condenable, ¿sí? Y eso debe ser evitado y aplicarse la justicia necesaria y correspondiente. Pero ¿a qué voy? Que se ocupa este argumento para defender el aborto. Pero cuando nosotros miramos las estadísticas en Chile, año 2019, 61 abortos por razón de violación. Según las mismas estadísticas, se realizan 60.000 abortos al año. 60.000. Y según otras estadísticas, acá en Chile, algunas llegan a superar los cientos de miles de abortos, ¿sí? Las mismas personas que defienden esta idea presentan los mismos argumentos. Cuando uno saca cálculo, es matemática básica. 60.000 abortos versus 61 no corresponde ni siquiera al 1% de los casos. Pero se presenta el argumento como si fuera la mayoría. Se ocupa un hecho aislado para tratar de defender un hecho generalizado.
se ocupa el hecho de que mujeres son violadas y quedan embarazadas, que sufren, para defender la idea de que todas puedan abortar, cuando en la práctica no atiende ni al 1% de la realidad. Eso es una falacia, eso es un argumento sucio, manipulado para poder descansar en el hecho de simplemente querer abortar. Porque ¿cuál es el punto? Por un acto delictual de una violación, cometer otro que es asesinato, la Biblia responde: no pagues mal por mal, sino vence el mal con el bien. Eso nos dice la Biblia. Es terrible que una persona viole a otra, es totalmente condenable, pero es igual o peor querer asesinar a alguien por esa causa, a un inocente. Todos dicen, es que la mujer, que el trauma y todo. Sí, pero ¿y el niño? También es vida y no es culpable. Y la gente dice, es que, no sé, es que ella no debe cargar con eso. Está bien. Y legalmente hay sistemas de adopción en Chile para que ese niño pueda ser adoptado y no caiga en la responsabilidad de una niña que efectivamente además no tiene la capacidad y la madurez para poder hacerse cargo. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De un niño o simplemente de una mujer? Los dos deben estar en consideración. ¿No hay apoyo para estas mujeres? ¿Y un sistema de adopción mucho mejor, mucho más dedicado, más especializado para estos niños? No, no se preocupa del niño. Por eso no se marcha y no se hacen cosas para mejorar los sistemas de adopción acá en Chile. Porque esa no es la preocupación. No importa. Pero sí importa que las mujeres puedan adoptar libres porque es un derecho asesinar a niños. Es triste ver y hablar sobre estos temas porque hoy día son la norma, no son un caso aislado. No es como hace 20 años que uno decía, oye, en tal país se aprobó, oye, sucedió tal caso y tal tema. Hoy día es la norma. Y nosotros somos vistos como los malos ahora. Se dieron vuelta los papeles, ¿sí? Es un tema sensible porque hay mucha gente, y lastimosamente cada vez son más los cristianos, que están a favor de esto. Y es triste ver cómo una persona que defiende la vida al mismo tiempo las ataca, pretende destruirla y cree que hay circunstancias que sí, en donde sí es permitido quitar la vida. El fin jamás va a justificar los medios, nunca, nunca. Amén. La Biblia, resumiendo, establece que el ser humano tiene dignidad, personalidad y propósito, y es una vida humana desde la concepción, valor que nos entrega Dios al hacernos a su imagen y semejanza. Y no hay circunstancia que nos permita a los seres humanos tomar potestad sobre la vida o sobre la muerte. Discriminar sobre la capacidad física o mental de un ser humano antes de nacer para determinar su vida o muerte. No tenemos el derecho. Y el aborto es asesinato, algo que Dios aborrece. Amén. No sé si alguien antes de terminar quisiera agregar algo, comentar, antes de ya estar terminando. Si no, vamos allá a dar por cerrado este estudio. Nos pasó un par de minutitos. Pero creo que ha sido bastante provechoso el estudio del día de hoy. ¿Sí? No sé si quieren comentar algo, ¿no? No, estamos. Dios nos bendiga y nos permita poder seguir hablando sobre estos temas y hablar con libertad, no escondernos. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de las verdades bíblicas, no me avergüenzo de lo que Dios establece como correcto, porque ese es poder, potencia, es salvación. No nos avergoncemos de defender la vida. No nos dejemos contaminar por un mundo y doblegar ante la presión, porque las verdades bíblicas son las correctas, son inmutables, no cambian, no hay sombra de variación en ellas ni en Dios. Y son ellas las que nos van a llevar al correcto desarrollo, los que nos van a llevar a Cristo. Obedezcamos la verdad de Dios y vivámosla por sobre todas las cosas. No se trata de andar peleando y humillando al que no cree lo mismo que nosotros, como muchos cristianos lo hacen.
menospreciar al que no cree lo que no creemos. No, no. Y lo hablábamos cuando hablamos sobre la ideología de género. Debemos amar a nuestro prójimo aunque no piense como nosotros. Pero amarlo a él no significa aceptar sus ideas como correctas. Para nada, para nada. La Biblia es la única fuente moral para la vida del ser humano. Amén. Objetivamente hablando. Antes de terminar, quisiera comentarles que, bueno, recordarles, no sé si se recuerdan, pero estamos en este año de estudios, en microciclo de estudios, en donde vamos a tener una porción de estudios sobre un tema en particular y derivados. Luego vamos a descansar unas semanas y vamos a volver a retomar con otro grupo de estudios relacionados también a, en este caso, temas ético-morales. Ya vimos temas relacionados a la ideología de género y ciertos puntos que también se mezclan en él. Y vamos a continuar entonces el próximo microciclo, que comienza ya en enero. La próxima semana no hay estudios, para que allí puedan descansar esta última semana del año. Y en enero estaríamos volviendo a retomar con otra serie de estudios también relacionados a la ética y la moral. Quedan todavía temas muy interesantes: adicciones, suicidios, control de natalidad, eutanasia y así otro grupo de estudios que vamos a ir viendo a lo largo de las semanas, si Dios así lo permite. Dios les bendiga mucho. Vamos a orar antes de terminar. Dios bendiga a los que están aquí conectados en Zoom, los que están en Facebook, allí en sus casas, los que van a ver este estudio luego de ser publicado. Sean muy bendecidos. Así que vamos a pedir la bendición y a terminar el estudio el día de hoy. Dios amado, gracias te damos por haber permitido este espacio en donde poder conversar de tu palabra, poder recibir tus enseñanzas, Señor. Gracias porque nos entregas tu palabra, una guía correcta, certera y clara sobre los principios morales y éticos los cuales debemos vivir, Señor. Gracias porque no se mueven, no cambian, son eternos, Dios. Nos dan la seguridad de que son los correctos. Lo hemos podido vivir y palpar, Señor. Te pedimos también que nos ayudes, Señor amado. Cada vez vivimos en una sociedad que nos presiona, que tergiversa tu palabra, que trastoca los valores morales, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, Señor. Y te pido, Dios, que guardes nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, a mantener nuestra mente renovada a la luz de tu palabra y no de esta sociedad que cada vez se aparta más de ti. Que nuestra mente sea alimentada y renovada de acuerdo a lo que tu palabra nos dice, que sea de esa fuente que bebamos y no de cisternas rotas, Señor, no de una sociedad corrompida, que no nos dejemos llevar por cualquier corriente de doctrina, Señor, sino que podamos estar firmes en tu palabra, que no nos avergoncemos de ella, Señor, que podamos caminar con orgullo, Señor amado, y vivir tu palabra por sobre todas las cosas. Ser como Sadrach, Mesach, Abednego, Señor, que aunque su vida corría riesgo, ellos no se doblegaron, Señor, sino que vivieron en tu palabra. Ni siquiera se encargaron de defenderla, Señor. Simplemente dieron testimonio vivo con su propia obediencia de ella, Dios, y tú lo guardaste del horno. O Daniel, Señor amado, que también hizo lo mismo. Ayúdanos a vivir tu palabra, vivir esa vida moral, Señor, que tu palabra nos presenta, defendiendo la vida. En este caso, el aborto, Dios. Gracias porque nos diste identidad. Gracias porque antes de nacer tú nos creaste, Señor, y viste un propósito en nosotros. Gracias porque nuestro embrión vieron tus ojos, Dios. Y como escribió el salmista, antes de que sucedieran todas las cosas, todo ya estaba escrito en tu libro. Gracias porque nos has dado un valor. No somos un saco de células. Somos creación a imagen y semejanza tuya, Dios. Tenemos un valor incalculable, Señor. Te amamos por eso, Dios, porque nuestro valor se encuentra en ti. Permítanos poder disfrutar también, Señor, te pido, de estas fiestas, Señor, que ya se acercan, Navidad, Año Nuevo, en paz y en comunión, Señor. Que no perdamos el foco, Señor, que en estas Navidades podamos meditar acerca de ese nacimiento, en donde también hablaba del valor de la vida, Dios. Te hiciste hombre, te hiciste un ser humano. También fuiste allí concebido por obra y poder del Espíritu y estuviste en el vientre de una mujer, Señor. Allí nos revelas el valor de la vida, Dios amado. Te hiciste pasar por todo lo que significa ser un ser humano, Señor. Que recordemos eso con pasión, con amor, con gratitud, Dios. Gracias. Que tu bendición esté en cada uno de nosotros, en el hogar de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que el Señor le bendiga a todos, que estén muy bien.